Y bueno, darle la bienvenida a todos los que están conectados, los que vayan conectándose también y los que van a vernos después, más adelante, cuando quieran escuchar la lección por Facebook. Bueno, también están bienvenidos todos mis hermanos. Vamos a estar orando para comenzar nuestra lección de hoy, que está en Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 hasta el 39, una salvación segura. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por su amor y por su misericordia, porque usted es un Dios eterno, maravilloso, poderoso, y sabemos, Señor, que cada una de sus cualidades es reflejada en este mundo a través de todas las cosas que usted está haciendo por nosotros, con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre Santo, por todas las maneras en cómo usted nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha dado provisión, nos ha dado, Señor, alimentos y nos ha permitido que podamos estar seguros bajo su dirección. Gracias, Padre Santo, por esta lección de la mañana. Gracias por los hermanos que están conectados y por los que van a conectarse. Y estamos, Señor, agradecidos porque usted ha sido siempre para nosotros nuestro refugio. Ayúdanos en esta mañana a escuchar, interpretar, pero mucho más a obedecer, para que podamos nosotros cumplir lo que dice su palabra en nuestra vida cada día. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a tocar un poquito, a repasar el texto que está ahí en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Los hermanos que estamos conectados en Zoom podemos verlo en nuestra pantalla. Los hermanos que están en Facebook pueden ubicarse en su Biblia, este capítulo que estamos estudiando, versículos 38 y 39 del capítulo 8 de Romanos. Podemos repetirlo, pueden ustedes leerlo a la cuenta de 3, yo los voy a leer. Dice 1, 2 y 3, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. La semana pasada ya explicamos este texto. Vimos cómo de alguna manera el Señor, utilizando al apóstol Pablo, nos dice claramente que nada nos puede separar del amor de Dios. Incluso dice, ni lo creado, ni ninguna otra cosa que pueda ser creada más adelante nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos claramente que ese texto nos lleva a ver que la salvación directamente viene de Dios. Es que ni siquiera viene de lo que creemos, sino viene directamente de Dios. Porque muchos de nosotros creemos de una manera errónea, errada, de cómo la salvación llega a nosotros. Entonces debemos entender claro que ni siquiera eso es en cuanto a la salvación, sino que Dios mismo la da, Dios mismo la preparó, Dios mismo planificó y Dios es el que va a dar todas las cosas necesarias para que seamos salvos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces vemos cómo esa salvación nos dice claramente que en los versículos del 18 hasta el 25, vimos la semana pasada, que es seguros a causa de la gloria venidera. Es decir, lo que motiva la gloria venidera es algo especial para la salvación. Es decir, todos esperamos, todos creemos, todos queremos. Incluso nos dice en versículos 18 al 22 que la misma creación espera. Y nosotros hemos escuchado muchas veces, porque el hombre se ha encargado de que el efecto del pecado dañe el mundo. Uno de esos efectos fue la maldición de Dios, que por no maldecir al hombre directamente, él dice, maldita será la tierra a causa tuya, a causa del pecado. Producirás cardos, espinos, pero vemos más adelante cómo la actuación del hombre ha hecho que este mundo, físicamente hablando, se esté deteriorando. Vemos cómo diferentes
manera de tala indiscriminada, de cómo árboles, como bosques, como selvas, como ríos desaparecen por causa de la misma forma en cómo el hombre ha querido dominar y aprovecharse de este mundo, y sin siquiera reponer nada. Algunas leyes funcionan, de modo pues que las personas que talan árboles están obligados a sembrar. Pero hay lugares donde no hay ningún tipo de ley y a ellos poco les importa hacer un desastre allí. Cuando se trata de las minas de cualquier tipo de mineral, hierro, oro, diamante o lo que sea, destruyen el medio ambiente. La misma adelanto tecnológico. Vemos como los vehículos, ellos envían ese humo a la atmósfera y la atmósfera está cada vez reducida en cuanto a lo que es el aire limpio. Y así pues, si nos damos cuenta que el mismo pecado del hombre ha hecho que la creación, toda esta tierra, espere ser renovado, como dice la palabra de Dios. Y claramente podemos decir que este mundo se está destruyendo a causa del pecado del hombre. Vemos como también nos dice en el versículo 24 y 25, dice que nosotros los creyentes también esperamos esa gloria venidera. Antes de conocer a Cristo, no había el anhelo de nosotros de que Cristo volviera. Tanto es así que cuando nos hacían la pregunta, ¿qué va a pasar después de la muerte? Nosotros simplemente no sabíamos qué decir o teníamos miedo de responder porque ni siquiera sabíamos qué iba a pasar. Pero después que una persona se rinde totalmente a Jesucristo, espera entonces que su cuerpo sea renovado, así como lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en las 2 cartas, hablando acerca de la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y así pues los cuerpos serían transformados. Eso es lo que espera el creyente. Qué bueno sería estar para siempre con nuestro Dios en el cielo, ¿verdad? Entonces esa es la gloria venidera que nosotros esperamos y debemos esperar porque es necesaria. El otro punto que vimos fue en cuanto a lo que es seguros a causa de la obra del Espíritu Santo. Vimos en la lección pasada que el Espíritu Santo fue un regalo de Jesucristo para nosotros y que Dios mismo, el Espíritu Santo, habitaba en nosotros y nos ayudaba a tener una vida en santidad, recordándonos qué hacer, qué no hacer. Y aquí también en este capítulo nos dice que nos motiva, nos lleva, dirige nuestra oración. Incluso dice, ¿qué decirle a Dios? A veces no sabemos qué pedir. O a veces sí sabemos qué pedir, pero en realidad no sabemos el trasfondo de eso. ¿Cómo debe ser la manera en cómo pedírselo a Dios? Y el mismo Espíritu Santo a veces frena nuestra lengua para no pedir algo. O Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos indica qué pedir y qué no. De modo pues que el papel del Espíritu Santo en nuestra vida como creyente es un ministerio de intercesión. Esa sí es la intercesión directa en medio de la oración. De modo pues que nos ayuda directamente cómo debemos pedir, qué debemos pedir. Y por supuesto, una de las cosas importantes que impactó directamente en cuanto a este ministerio es que el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios el Padre. Él sí conoce cuál es la voluntad de Dios el Padre. Por eso nos orienta a saber qué pedir. Pero algo que también debemos nosotros considerar es que Él nos conoce a nosotros también. Por eso es que a veces frena o pone ciertas cosas en nuestra oración, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no lo pidamos, porque entonces vamos a estar actuando como dice la palabra de Dios, que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Entonces el Espíritu Santo, Dios mismo, es quien motiva a que nuestra oración sea la correcta. Por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas nos dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios, porque es una persona que vive en nosotros y es la persona dejada para guiar y apoyar a la iglesia y apoyar al creyente para entender la palabra de Dios y aplicarla en la vida. Él nos ayuda a entender las respuestas de Dios. A veces oramos una cosa, nuestra mente espera algo,
pero la respuesta es otra. Entonces, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, entonces somos guiados a entender la voluntad de Dios para esas respuestas de las oraciones. Precisamente en esta época, en estos tiempos, en estos meses que estamos viviendo esta situación, nosotros hemos orado mucho, hemos pedido, y a veces no pasa como nosotros queremos. Entonces, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de esto que está pasando? Solo Dios lo sabe. Dios tiene un plan. Y es una manera de llamarnos la atención. Y para ese momento tan especial de la oración, es el Espíritu Santo que nos va a indicar qué pedir y cómo Dios está respondiendo. Esa es la manera en que debemos nosotros confiar plenamente en que la obra de Dios es hecha a través de lo que el Espíritu Santo también nos indica qué hacer. Entonces, hoy vamos a empezar a leer un poco sobre los últimos versículos del capítulo 8 y precisamente quiero leer versículos del 28 hasta el 34, porque ese tema que está allí es que somos seguros o estamos seguros a causa del plan de Dios. Es decir, Dios tiene un plan. Debemos nosotros confiar y estar seguros que la salvación y lo que Dios quiere para nosotros está bien planificado en nuestra vida, para nuestra vida también. Versículo 28 en adelante dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow, estos son tremendos temas que pudiéramos desarrollar por muchísimo tiempo. Pero una de las cosas que debemos estar claros en esto es que no todas las experiencias de nuestra vida serán buenas, pero en conjunto todo eso obra para nuestra vida. No sé si usted recuerda cuando estaba aprendiendo a hacer algo. Por ejemplo, aprender a manejar bicicleta, o aprender a manejar el vehículo, el carro, o incluso aprendiendo a hacer una receta de cocina. No todo le salía bien al principio. A veces el no tener una acción, algo correcto, ocurría un accidente o ocurría un incidente o algo así. Y eso, a pesar de que no era lo que nosotros esperábamos, eso que salió mal nos indica de que la próxima vez eso no debe hacerse de esa misma manera. Nos indica de que debe haber una mejor forma. Por ejemplo, manejar bicicleta, ¿cuántas veces nos caímos? ¿Cuántas veces nos raspamos las rodillas? O simplemente perdíamos el equilibrio y teníamos mucho miedo. Y entonces todo eso tiene un proceso. De modo pues que eso que estaba allí, esa es la manera que algunas cosas no nos dieron como esperábamos desde un principio. Pero eso nos ayudó a hacer mejor cosa. Por ejemplo, cuando un niño está empezando a caminar, recuerda a sus hijos pequeños. Se da cuenta que ellos no salieron corriendo de una vez, ¿verdad? Aunque siempre tienen intención de correr antes de empezar a caminar. Esos dos primeros pasos, qué importante es eso. Pero dan 2 pasos y se caen. Luego los levantamos, queremos ayudarlos y queremos animarlos,
Pero nos damos cuenta que a medida que el niño se da cuenta que puede caminar, entonces utiliza las manos para sujetarse. Ya no se va a caer. Y así pues va poco a poco. El creyente tiene esa misma situación. El creyente tiene que entender y tenemos que entender que aún las cosas cuando no salgan como queremos, eso nos va a ayudar porque nos prepara para no hacerlo como siempre, sino de una manera diferente para que tenga un diferente resultado. Asimismo, cuando estamos manejando, tenemos terror porque no sabemos qué hacer. Entonces, asimismo pasa. Nuestra vida debe ser manejada de acuerdo a las cosas que van llegando. Porque Dios permite y quiere que sus hijos siempre estén en bendición y no les ocurra nada. Pero ¿cómo Dios sabe que sus hijos están preparados para muchas cosas? Dios, Él no tienta a nadie, pero sí prueba. Y cuando Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida, entonces allí es donde va a ver cómo actuamos. Y es necesario, pues por eso es que aun cuando las cosas estén saliendo mal, aun cuando las cosas que ni siquiera podemos dominar estén fuera de nuestra voluntad, debemos entender entonces que esas experiencias nos van a ayudar a entender mejor las cosas. Nos van a enseñar. Algunos de nosotros tenemos un problema, que es que no nos gusta que nos enseñen. No sé usted, pero a veces yo tengo ese problema. A veces no es que directamente no decimos, no quiero que me enseñe, sino que nos sentimos mal cuando alguien nos quiere corregir. Y ese es un problema que nosotros debemos entender, que Dios siempre va a tener a alguien para corregirnos. Y debemos entender que no todas las cosas que hacemos las estamos haciendo bien. Entonces debemos entender también para eso. Cuando alguien te dice, más adelante te lo dije, eso indica que Dios ha estado actuando para que aprendamos como debe ser. Por eso es que debemos ver cada experiencia, buena o mala, o que no nos guste mucho, debemos verlo como una experiencia para nuestro bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios permitiendo esas experiencias buenas, no tan buenas o malas? La experiencia que nosotros adquirimos a través de eso es que Dios quiere conformar en cada creyente la imagen de Cristo. Si eso no ocurre, entonces no vamos a actuar como Cristo. Imagínese usted que tenga usted mucho dinero. ¿Usted va a pensar en hambre algún día? ¿Su necesidad de comprar zapatos usted la va a tener latente? No, simplemente usted cuenta con ese dinero y el día que decida comprar algo lo compra y punto. Para usted no es preocupación. Pero cuando no hay dinero y vienen las necesidades, ese es nuestro propósito en ese momento. ¿Cómo obtener el dinero para cubrir todas las necesidades? En este caso, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él se humanó, vino a este mundo, habitó entre nosotros y siendo Dios, pero también siendo hombre totalmente, Él vivió lo mismo que vivimos nosotros. ¿Cuál fue el resultado? Un hombre sin pecado. Un hombre que aún teniendo poder para hacer muchas cosas, dependió de Dios. Sabiendo incluso qué pensaba cada persona que estaba a su alrededor, decidió amar. Sabiendo qué es lo que le esperaba, Él continuó en el plan de Dios. Hermanos, nosotros no es diferente lo que pasa en nuestra vida. No es diferente. No podemos conocer el pensamiento de los demás, pero sí podemos conocer el plan de Dios. Y el plan de Dios es que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo. Por eso es que vienen las cosas buenas y vienen las cosas malas. Llegan a nuestra vida, tenemos un problema, nos olvidamos de Dios.
Porque como no hay preocupación y todo nos está yendo bien, entonces nuestra mente y nuestro corazón cree que ya es suficiente y no dependemos de Dios. Por eso es que Dios permite que lleguen las situaciones incómodas para que estemos siempre recordando que Dios está allí para nosotros y que debemos depender de Él. Y así como hablamos anteriormente en el punto anterior, el Espíritu Santo va a poner en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, qué pedir, cómo hacerlo, porque de acuerdo a esas cosas que están llegando a nuestra vida, Dios quiere que nos parezcamos cada día más a Cristo. Imagínense si todo en la vida nos saliera bien. Si todo saliera bien, ¿para qué la oración? La oración no fuera necesaria, la oración no existiera. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros olvidamos que la oración es el método en el cual podemos hablar con Dios. Y hablamos la semana pasada, la oración no es solo pedir. La oración debe ser glorificar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios. La oración es mucho más que pedir. La oración es una conversación en la cual yo como hijo de Dios voy a establecer una relación muy estrecha con mi Dios y Padre. Entonces, vean lo que dice aquí entonces en cuanto a eso. El propósito de Dios es que al parecernos a Jesucristo, nosotros podamos entender lo siguiente. Vean el versículo 28. Dice que los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los que antes conoció, también los predestinó. Vean esos eslabones. Dios ha establecido algo importante para nuestra vida. La presciencia de Dios es la relación especial con sus elegidos a pesar del pecado. ¿Qué significa presciencia? Es lo que Dios ha conocido de nosotros. Nosotros estamos totalmente, toda nuestra vida, delante de los ojos de Dios. No hay nada que se escape de lo que Dios, de que Dios no ve de nosotros. No hay nada. Dios sabe hasta lo que piensa usted y yo. Por eso es que dice que esa presciencia, es decir, lo que sabe Dios, es que Él, de acuerdo a eso, de acuerdo incluso a que somos pecadores y vamos a seguir pecando, nos vamos a seguir equivocando, Él nos escogió. Simplemente eso. Qué diferente de nosotros, ¿no? Qué diferencia de nosotros. Que cuando vemos a alguna persona que tiene algo que no nos gusta, es bien complicado acercarnos a ella. Puede ser que sea un gritón, o puede ser que sea un grosero, o una persona que no sepa hablar bien, o incluso hasta el color de piel puede ser también algo, o una manera de vivir. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros. Este mundo, este universo no existiera. Es tremendo, ¿no? Porque Dios nos conoce incluso hasta el día de nuestra muerte. Él sabe qué vamos a hacer. Por ejemplo, Jesucristo no sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Y qué dijo él en su oración? Los amó hasta el final. No sabía que Pedro le iba a negar. No sabía que dos apóstoles querían estar sentados uno al lado del otro de él, o sea, queriendo ser superior a los demás. Pero él siguió con su mismo amor para todos. Él sabiendo quiénes somos, cómo somos y qué vamos a hacer, aún así, Él nos predestinó. Y predestinar significa que Él preparó, Él planificó, es decir, Él marcó un destino de antemano, es decir, una ruta, hizo una ruta de cómo el creyente debía actuar para ser como Cristo. Nosotros tenemos que entender claramente que hay decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, viajar de un país a otro
no es una decisión muy fácil. Todo eso necesita una planificación porque hay ciertas cosas que hay que cumplir. Hay documentos que tener. Hay dinero que llevar. Debemos escoger qué meter en el equipaje. Todo eso es plan. Y si se hace de un país donde tengan que hacer escala, saber en qué hotel se va a dormir, qué aerolínea tomar, qué pasajes, el costo, todo eso. Entonces, imagínense, nosotros como humanos estamos prácticamente predestinando, haciendo algo, preparando un plan, porque queremos estar en un lugar específico a la fecha específica. Si lo hacemos, imagínense Dios que es perfecto, con su creación, con sus hijos. Vemos un plan de Dios. Desde antes que el universo existiera, ya Dios tenía un plan. Ya Dios sabía de que el hombre iba a fallar. Ya Dios sabía de que usted y yo le íbamos a estar fallando también. Pero aún así, Él preparó un plan. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser como Cristo también. Por eso es que estos textos nos deben llamar la atención claramente. Dice, mire, el apóstol Pablo está diciendo aquí, mire, la salvación que ustedes están conociendo hoy no es algo fortuito, no es algo que apareció. Bueno, apareció Jesucristo y habló de salvación, vamos a ver qué es eso. No, ya Dios tenía un plan para eso. Tanto es así que Jesucristo murió hace casi 2000 años. Y aún nosotros hoy seguimos viendo las grandes verdades de Dios a través de su palabra y a través de cómo Dios ha tenido este mundo y cómo lo ha hecho para que el Evangelio llegara a nosotros después de tanto tiempo. Entonces es importante que primero fuimos elegidos por Dios a pesar del pecado, a pesar de lo malo que somos. Y fuimos predestinados, es decir, Dios hizo un plan en el cual nos incluyó. Y no solamente, sino que fuimos llamados por Dios para ser traídos a Cristo. Es decir, vean esa forma clara de cómo ese plan de Dios es maravilloso. Paso a paso. Es decir, la salvación no es un tema X que apareció de la nada. La salvación del hombre es un tema sumamente importante y que nosotros debemos darle la importancia necesaria. Por eso es que cuando un grupo dice, la salvación se pierde, si tú pecas, si tú dices, nosotros debemos estar bien claros que la salvación no es algo que apareció de la nada, sino que Dios estableció un plan antes de la creación de este universo. Dese cuenta que primero ya Dios conocía quiénes éramos, nos metió en un plan y nos llamó. Nos llamó. Vean lo importante que es eso. Si usted y yo hoy estamos escuchando de la palabra de Dios, debemos ver que somos importantes para Dios, a pesar de lo insignificante que podamos presentarnos, a pesar de la insignificancia que seamos ante el gran, poderoso Dios. Él nos llamó. Y debemos ser agradecidos a eso. Debemos ser agradecidos a Dios. Porque al que Dios nos esté llamando para ser parte de su pueblo es algo maravilloso. Y muchas veces olvidamos eso. Muchísimas veces. Es tremendo porque fuimos llamados para ser parte del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados para ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados para ser hijos de Dios, así como lo vimos la semana anterior, siendo adoptados como hijos de Dios, a pesar de nuestro pecado. El otro paso que hizo Dios es que no solamente nos llamó, sino que también nos justificó a través de Cristo, por supuesto. Y ese tema lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo que es la justificación. Simplemente alguien pasa a ser inocente porque otro pagó en su lugar.
Esa es la justificación. Entonces, lo veo de una manera práctica cuando a veces nosotros mismos juzgamos a otros porque a veces pensamos, él no se merece tener lo que tiene. Por ejemplo, cuando vemos a algunas personas, y ese es pastor, y esa persona está predicando, y esa persona tan malo que era, tan equivocada su vida. Imagínense usted y yo, que sí sabemos lo malo que hemos hecho hasta ahora. ¿Merecemos tener lo que Dios nos ha dado hasta esta hora? ¿Merecemos hacer lo que hacemos en la obra de Dios? Por eso es que cuando el tema de la justificación sale, simplemente viene siendo una gran joya que puso Dios en su divina voluntad para con el hombre a través de la muerte de Cristo. Porque algunas personas, nosotros como humanos decimos, no merecen estar donde están. No merecen hacer lo que están haciendo. Pero la pregunta viene, ¿acaso yo merezco tener o hacer esto en las cosas de Dios? A veces decimos eso y nos olvidamos de que el que es el dueño de la obra es Dios y no nosotros, porque nosotros merecemos mucho menos de lo que Dios nos ha dado hasta ahora. Mire, recuerde que justificar es declarar justos a todos. Es decir, todo ha sido pagado. Dios no tiene nada en contra del hombre. Entonces, ¿por qué nosotros a veces sí tenemos en contra de otras personas? Si Dios le perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarle? Mucha gente del mundo señala a aquellos que fueron pandilleros, que tuvieron problemas con la justicia, en tomar la vida de otro, en hacer diferentes cosas de falco. ¿Cuántas personas han sido marcadas por eso? ¿Cuántas personas están ahora, incluso en este momento, en una cárcel porque han cometido tantos delitos que nosotros aborrecemos? Pero cuando llega la palabra de Dios a sus vidas, la toman con tal agrado. Y a veces mucha gente dice, no, pero si él, que cometió tantas cosas, Dios lo está tomando, entonces yo merezco mucho más porque yo no soy como él. Y así no ocurre muchas veces con nosotros en la iglesia. A veces pensamos que hay personas que no merecen estar haciendo lo que están haciendo. Pero debemos recordar que Dios es quien justifica a través de Jesucristo. A veces decimos, no se lo merece. Pero en realidad, el pecado que cubrió a muchas personas y por mucho tiempo, ha sido ya cambiado por la limpieza de la sangre de Jesucristo desde ahora y para siempre en todo el mundo. Y eso es lo que Dios ve. Y no solamente es justificado porque Dios sabe lo que somos y lo que seremos. Él tiene un plan para nosotros y nos llama, a pesar de lo que somos, Él nos justifica, nos da acceso, nos da entrada a su plan maravilloso y simplemente, como estamos viendo en esto, Él nos glorifica, que no lo merecemos. Él nos glorifica. Glorificar es la obra de Dios llegando a un feliz término para el hombre. Porque la gloria de Dios no es solo el cielo. La gloria de Dios no es solo su presencia allí delante de Él. La gloria de Dios es que su plan se cumpla. ¿Recuerdan cómo dice la oración? En el cielo y en la tierra. La gloria de Dios viene siendo de que cuando Dios se manifiesta y se manifiesta su palabra, es tan perfecto el plan que lo que Dios hace no va a desentonar en ninguna forma. Por eso es que Dios, cuando dice la palabra, dice su palabra allí, que Él glorifica al hombre, significa de que lo está trayendo hacia Él mismo.
está alejándonos de la muerte eterna para acercarnos a Él, que significa una forma diferente de cómo la gente va a terminar. Porque el hombre siempre está la historia donde todo el mundo quiere un final feliz y vivieron felices para siempre. Esa es la historia que todo el mundo quiere vivir. Pero resulta que el mundo que vivimos es tan diferente a esos cuentos y nos damos cuenta que si Dios no está en esa ecuación, si Dios no está allí, ningún hombre va a ser feliz ni hoy ni nunca. Más bien, el hombre de hoy, el hombre que está en Dios, va a pasar por diversas pruebas, va a pasar por muchas dificultades. Pero como dice la palabra del Señor en este libro de Romanos, capítulo 8, no se compara nada la gloria venidera. Pero también Dios, a través de lo que ha hecho Jesucristo y de lo que ha enseñado a través de su palabra y de los profetas y de los hermanos que escribieron su palabra, nos damos cuenta que también la gloria de Dios debe manifestarse en nosotros para que otros conozcan a Dios también. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, pórtate como hijo de Dios para que también puedan ver de que Dios no solo va a glorificar en el futuro, sino también que cambia tu vida radicalmente de la muerte eterna a la vida eterna. Mire, Dios quiere que sus hijos sean elegidos, pero ¿sabe para qué? Para ser perfectos, pero también para ser completos. A eso se llama algo de un hombre que sea idóneo, de una mujer que sea idónea, de una iglesia que sea idónea, para ser completo, que no pueda compararse con nosotros, que no pueda compararse con el mundo. Si nosotros empezamos a comparar a los líderes políticos con los líderes de los hijos de Dios, de los hombres de Dios, vamos a ver mucha diferencia. Si empezamos a ver los líderes políticos, los religiosos, pero también los líderes sociales, hay líderes sociales que mucha gente los quiere, pero no son completos, porque no tienen a Dios. Hermano, usted y yo somos llamados para ser completos, para ser idóneos. De modo pues que esa salvación que Dios ha mostrado a través de Cristo no solo represente el ser un evangélico más, sino que represente ser a alguien diferente que glorifique a Dios y que en él se vea reflejada la gloria de Dios también. Nosotros lo vemos en el libro de Éxodo, que el momento o los 40 días que estuvo Moisés orando allá en el monte, hablando directamente con Dios, hubo una relación tan intensa entre Dios y Moisés que se vio reflejada en su rostro. Cuando bajó del monte, muchísima gente estaba tan asustada porque su rostro relucía, alumbraba de esa relación tan estrecha que tuvo Moisés con él. Tanto es así que tuvo que ponerse un velo en su cabeza para que la gente no estuviera asustado, sino que vieran y entendieran que la mejor relación que hay es la relación que podemos tener con Dios. Y ese es un tema interesante que nosotros debemos entender. La gloria de Dios fue manifestada allí en tierra y en un hombre. ¿Por qué la gloria de Dios no puede ser manifestada hoy en nosotros? No vamos a pedir que nuestro rostro alumbre, pero sí debemos nosotros entender que la gente que nos vea entienda claramente que es Dios quien está en nuestra vida. Entonces, así sí será cumplida la oración del Padre Nuestro. Que sea que hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Y quién va a hacer la voluntad de Dios en la tierra? ¿No somos nosotros los que tenemos que hacerla? Entonces vamos a manifestar a Dios y la gloria de Dios a través de lo que hacemos.
Y es importante este tema, hermano. Qué bueno, qué bonito sería seguir trabajando sobre este tema, explicando, ampliándolo, pero está en nosotros entender claramente que Dios quiere que seamos diferentes porque Él ha hecho su plan y nos ha incluido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero vivir una vida como el Señor quiere que la vivamos cada día. Aparte de eso, dése cuenta que hemos visto primero la gloria venidera. La salvación nos asegura una gloria venidera. La salvación es también a causa de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y a causa del plan de Dios, porque Dios tiene un plan para nosotros, pero también no debemos dejar por fuera que nosotros estamos seguros a causa del eterno amor de Dios. Dese cuenta los últimos versículos. Versículos 35 al 39 lo dice claramente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo eso depende del amor de Dios. Mis hermanos, nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada. De verdad, nada, nada, como lo explicamos la semana anterior. Mire, ni lo que ocurre a nuestro alrededor nos puede separar del amor de Dios, el amor de Cristo. Porque hay cosas que podemos nosotros cambiar, pero hay cosas que no. Aún esas cosas que no podemos cambiar a nuestro alrededor, eso no nos separará del amor de Cristo. Y mire, ni aún lo que ocurre dentro de nosotros nos puede apartar del amor de Cristo. Ni siquiera eso. Porque dése cuenta lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque antes de usted y yo conocer a Dios, ¿cómo estaba llena nuestra vida? De pecado. Era una vida desordenada. Era una vida realmente que quizás a muchos ni siquiera querían vernos por la forma en cómo vivíamos. Aún así, Dios nos amó. Por eso es que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo que está fuera de nosotros, ni lo que está dentro de nosotros. Nos puede separar del amor de Dios. Hermano, mire, a veces algunas personas piensan, pero ¿cómo Dios puede hacer algo en si su mente es cochina? Si tiene una vida desastrosa. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿y a quién vino a buscar Jesucristo? Vino a buscar a pecadores. Vino a buscar a personas que necesitaban de salvación y de Dios. Por eso es que no debemos hacer acepción de personas cuando se predique el Evangelio. Porque todo el mundo necesita de Dios. Todo el mundo necesita salvación. Todo el mundo necesita a Jesucristo. Mire, Dios quiere que sus escogidos estén con Él eternamente y para siempre. Porque ni siquiera lo que tú decidas hacer, eso va a separar del amor de Cristo. Es tremendo ver cómo esos 12 discípulos que escogió el Señor formaron algunos su círculo íntimo, su más cercano. Otros fueron personas que quizás no estuvieron tan distantes, pero estuvieron participando. Y otros que a duras penas se conoce algunas cosas que pasó después con ellos. Pero la oración de Jesucristo dice que ninguno de ellos se perdió. Y Él los amó tanto. Y dice, solo aquel, el hijo de perdición. Imagínese usted, si nosotros hoy en día, que somos parte del plan de Dios, ¿cuánto nos ama Dios? Si Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy?
Mis hermanos, es fácil a veces simplemente decir somos cristianos, somos evangélicos. A veces incluso, mire, podemos leer la Biblia todos los días, pero de nada vale si no la cumplimos lo que dice. El que es nacido de nuevo nunca perderá su salvación. El que es nacido de nuevo no va a perder su salvación. Pero si es nacido de nuevo, si realmente lo es, si Jesucristo es parte de su vida, si Él es su Salvador. Y debemos estar claros y conscientes de eso. Cada día, como dice en 1 Corintios capítulo 11, examinémonos pues cada día. Veamos nuestra vida cómo está, veamos cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestras palabras, cómo está nuestro comportamiento, dentro y fuera de la casa, dentro de la iglesia. Cómo nos portamos cuando nadie nos ve. O mejor dicho también, cómo nos portamos cuando el mundo nos está viendo, cuando todos nos ven. ¿Cómo queremos que sea nuestra vida vista? ¿Sabes qué? Dios, a través de este plan maravilloso, espera que solo nosotros obedezcamos. Sí, que obedezcamos. Porque si hay un plan ya hecho y hemos comprobado que el plan de Dios es, además de perfecto, es eterno y es maravilloso, ¿qué nos corresponde hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Eso indica pues que prácticamente Dios ha establecido todo para que usted y yo vivamos como Él quiere que vivamos. Entonces, mis hermanos, debemos entender eso claramente. Que el Señor nos bendiga y quiero aprovechar la oportunidad también para pedirle si hay alguno que tiene alguna opinión, si quiere preguntar algo, quiere agregar algo, pueden abrir su micrófono y compartirlo con nosotros. Y luego estaremos orando para despedir. Una pregunta, hermano Juan. Dígame. Con respecto a la salvación, suponiendo que alguien que ha nacido de nuevo, él siente en el corazón que ha nacido de nuevo, pero que si cae de nuevo en el vicio y luego regresa a la iglesia y luego vuelve a caer en el vicio, ¿podría esta persona ser salvo o no? Bueno, lo primero que tenemos que responder es que solo Dios sabe, porque conoce el corazón de esa persona. Y lo otro es que si realmente él cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, nosotros debemos entender que es salvo. Aunque ande en vicio. Exacto. Mire, si nosotros vamos a lo que es el libro de Hechos, y si vamos a Primera de Corintios, nosotros vamos a ver de que hay ejemplos de personas que vivieron una vida desastrosa, pero el apóstol Pablo incluso estuvo diciendo, dejémoslos a Satanás, o sea, echémoslos de la iglesia, saquémoslos, que Satanás destruya su cuerpo, pero que su alma sea preservada para el Señor. Entonces, la salvación, por eso es lo que estamos viendo hoy aquí. No depende de lo que hagas ni de lo que yo haga. La salvación es de Dios. Lo que sí es claro es que si la persona no está totalmente convencido, si Jesucristo no es su Señor, si en realidad Él no tiene la fe en que Jesucristo murió por sus pecados, Él puede pasar 40 años en la iglesia y no es salvo. Pero al momento en que la persona cree en Cristo, ya es llamado de Dios y apartado para Dios. Y así como, si lo vamos a ver un tema claro, en el Antiguo Testamento vemos a Sansón. Dese cuenta que Sansón fue hijo de promesa. ¿Y cómo tuvo su vida? La vida fue desastrosa. Fue un gran problema para sus padres, incluso para Israel. Pero, ¿dónde lo vemos reflejado?
en los héroes de la fe del libro de Hebreos capítulo 11. Entonces no depende la salvación de lo que la gente haga, sino de lo que ya en este caso Jesucristo hizo. Entonces, esas son dos cosas importantes. La Biblia no se contradice. Lo que sí dice es Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, con la boca se confiesa para justicia y con el corazón para salvación. Entonces es importante, hermano, que eso debe ser bien entendido por nosotros. La salvación no se pierde por lo que tú hagas. La salvación se pierde si no crees en Cristo como Salvador. Es decir, si nunca has sido salvo, nunca vas a perder algo que no has tenido. La vida desastrosa tiene mucho. Y mire, imagínense, no hay un pecado peor que otro. Pecado es pecado. Imagínense, algunos dirán, pero el asesinato y el chisme no se comparan. Sí, pero ¿sabe que la Biblia dice que el chisme es como que si tú hubieras asesinado a tu hermano? Por eso es que no depende de lo que hagamos. Si alguien más tiene alguna opinión, no sé si alguien quiere opinar y decir en cuanto a eso, también adelante, hermano. Nos quedan unos minutos todavía. Yo tocante a eso está este versículo de 8 a 28, ¿no? Yo se me viene como, tal vez no viene al caso, pero como en el mismo Jesucristo cuando escogió a sus apóstoles, ¿no? Él todos los escogió y ya cuando tuvo la última cena, cómo se refirió a Judas. O sea, hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer. Primeramente, si en realidad, como dijo usted, puedo estar yo 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, pero si en realidad no estoy, ahora sí que como dice la misma palabra, no da frutos de arrepentimiento, no vengo a ser como que nomás digo creerme salvo, pero en realidad al fin de cuentas no soy salvo, porque puedo hacer algo que no hubiera hecho un hijo de Dios, pero en cuenta que si en realidad creo en Jesucristo como mi Salvador, dice que soy sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que me redarguye, el que me guía a no cometer las cosas que yo cometía antes. Eso es muy claro cuando me gusta la palabra que usted nos dijo una vez. La salvación no se pierde, lo que se pierde es el tiempo pensando que somos salvos. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos ver